sujeto más do o das más negación más verbo en infinitivo más complemento. Eso ya. Son las fórmulas. ¿Ya? Ahora, el presente simple, si bien es simple en su totalidad, no, en su general, en la general parte, ¿cómo se dice? En lo general de la vida, de lo cotidiano, tiene reglas que son súper específicas, pero que a la vez nos van a servir para otras cosas, como por ejemplo las eses. Las eses las vamos a usar tanto, las vamos a usar tanto para esto como para lo que es plurales, ¿ya? Plurales, para decir cualquier cosa en plural. Por ejemplo, Players. Vamos a decir que, no, antes de explicar eso voy a explicar esto mejor, voy a hacer oración. Porque si no van a quedar colgados ¿y por qué están explicando eso? Una oración en afirmativa. I eat an apple every day. ¿Qué significa eso? Yo como manzana todo el día. Yo como una manzana cada día. Yo como una manzana cada día. ¿Cómo se dice todos los días? O sea, todo el día. All ¿Todo day? el día? All day? All day. Ah, All day. every Todo el day, día. cada día. Every day, cada día. Claro, y si digo all day, me voy a hacer el estómago porque eso después fermenta. Una rabochicha natural. Que hace súper mal para el estómago. Voy a subrayar cosas importantes como esto y eso y esto. Vamos a hacer otra afirmativa. Pero voy a cambiar el sujeto. Ella trabaja muy duro o con mucho esfuerzo. Profe, en la primera no se cumpliría la regla del verbo porque no está con... Exactamente. Por eso, luego con colorcitos para que ustedes se den cuenta de la diferencia. Fíjense en el sujeto. Es un I, ¿cierto? Sí, Y el de abajo es un she. es un she. Y si se fijan, el verbo acá no tiene nada. Sigue siendo it en infinitivo. Entonces, primera regla básica, primordial e importante es cuándo va a llevar ese el verbo y cuándo no. Entonces, cuando yo tengo los sujetos, ¿se ve el verde? Sí, algo. Algo. un verde que está escribiendo. ¿Ah? Un verde que está escribiendo. Cuando tengo los sujetos he, she, it, el verbo en afirmativa va a llevar S, ES o IES. Solamente con
estos tres sujetos. Para el resto va a ir en infinitivo. Infinitivo significa que no va a sufrir ninguna modificación. El verbo va a estar tal cual, como viene de fábrica, de configuración. ¿Ya? Ahora sí puedo explicar esto. ¿Cuándo le voy a colocar una ES? ¿Cuándo le coloco una ES o una IES? Con la terminación del verbo. Para yo poder aplicar esto tengo que ver en qué termina mi verbo. ¿Ya? Ahora, para mí el común, para mí lo más fácil es aprender los que son más poquitos. Y para el resto aplico los generales. Me explico. Los verbos que van a terminar en ES son aquellos que terminen en O, SH, Wash. CH y X. Como por ejemplo el verbo go, que va a terminar en go. Goes. Wash, que significa Lavar. lavar, va a terminar en washes. Watch, que es mirar, pero mirar pantallas en general. Sí. Mirar pantallas, televisión, mirar películas. Watches. Exactamente. Y el verbo que ustedes más usan, arreglar, fix, ¿Qué sería que un primo No hay problema. fixes. ¿Ya? Cuando, ¿Pero ellos fixes o fixies? Fixes. cuando, Fixes. ¿Y cuando cuándo el se programa puede sale hacer alto de ese. ¿Ah? Ah, no, de la que estamos viendo de ese. Eso solamente la ES, ya lo tenemos listo. Ahora me falta la IES. Los verbos van a llevar IES solamente cuando terminen en Y. Pero cuidado. Delante de la Y tiene que haber obligadamente una... Consonante. Exactamente. Consonante más I. Exactamente. Consonante más Y va a terminar en IES. Como por ejemplo, Right. exactamente, el verbo study, Status. studies, el verbo cry, Cries. cries, y el verbo try, Suele intentar. ah, Tries. tries. ¿Ya? ¿Qué pasaría en el caso de play? No, porque Play. tiene una A. Tiene una. Tiene una A. Sería súper raro que yo hiciera esto. Wait. Claro. Tengo Play. Debería ser. 1, 2, 3, 4 sonidos vocales. No se puede. No se puede, es imposible. Entonces, a play simplemente le agregamos una Easy. S. Y para todo el resto de los verbos aplico S. Para todo el resto de las terminaciones. Run. Aparece la N acá No. y acá. No. Entonces, una S. Por eso yo prefiero enseñar esto porque a mí me enseñaron todo. Y me lo aprendí como bruta. Todo. Bueno, cada uno la gente como puede, pero yo como bruta. Porque me enseñaron primero cuál le llevaba la S, la S, la IS. Y después resulta que era más fácil aprendérselas que son menos y el resto simplemente aplico S. ¿Ya? Entonces al principio ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, ya el verbo work termina en K. ¿Está la K aquí? No. Acá tampoco, por eso le puse la S. En el caso de que it hubiese llevado una S, ¿qué tengo que agregarle al final? ¿S, ES o IES? Si it, en vez de. ¿Lleva una S?
Debería llevar una S, pero como no me sirve por el sujeto, va peladito. ¿Ya? Recuerden que el verbo solamente va a llevar S con he, she, it. Nada más que con eso. Nada más. Y solo en afirmativa. ¿Ya? Vamos a ir viendo con más ejemplos a medida que vamos avanzando. Si llevara una S, el I se deja igual. ¿Cómo? ¿Se debería dejar igual? Si llevara una S, el... Usted había dicho que llevara una S, ¿o no? O sea, no, pues me refería que puse de ejemplo este. Ah. De llevar una S. Por ejemplo, ¿Cuál si de en los vez de que poner llevaría? I eat an apple every day, hubiera puesto she eats an apple every day. Exactamente. Ahí hubiera tenido que llevar una S. She eats an apple every day. Exactamente. Muy bien. Pero no se preocupen, que vamos a practicar. Vamos con las negativas ahora. Sujeto. Vamos a hacer las mismas en negativa. I don't eat an apple every ¿Y tú? Yo me fui antes del 20. ¿Ah? Oye, ¿por qué nadie me dice que me estoy equivocando de oración? Porque estoy copiando. Sí, bueno, de hecho yo no alcanzaba ni a copiar la otra parte. Doesn't I don't. work very hard. No te equivoques que va a tener que editar el video, listo. Entonces aquí voy a subrayar esto, esto y esto. She doesn't work. Ya, en el presente simple empiezan a aparecer cosas muy bonitas que se llaman verbos auxiliares. Los verbos auxiliares, como dice la palabra, auxilian al verbo principal. ¿Ya? Lo ayudan. ¿A qué lo ayudan? A que el lector identifique en qué tiempo está esa oración. Para eso sirve, nada más que para eso. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos que con he, she, it, en afirmativa, el verbo va a llevar una... cualquiera de estas tres. Cualquiera de esas tres. Pero en negativa, he, she, it va a llevar Doesn't. doesn't. ¿Por qué? Les explico al tiro. Porque en este caso mi verbo auxiliar es el do. Que en estricto rigor, do significa hacer. Pero en este caso, cuando va delante de un verbo, como por ejemplo acá, va a ser un auxiliar y no va a significar nada. Perdón, no va a tener significado. Ahí sí. No va a tener significado más que llevarse el peso de lo que es el presente simple. Entonces, ¿qué dije yo que pasaba en afirmativa con he, she, it? ¿Qué le pasaba al verbo? Se agrega S y S. ¿Y ven algo raro aquí con el verbo? Sí, que cambia de do a doesn't. De do a Those. doesn't. Oh, y sin embargo, da la casualidad de que los verbos que terminan con o se le agrega es. Por eso. Por eso es does y no otra cosa. ¿Ya? Porque sigue siendo la regla. Se mantiene la regla. Se mantiene solamente en el auxiliar. Porque si se fijan, el verbo ya no tiene ese. No la tiene. ¿Por qué? Porque es el auxiliar el que se lleva el peso de la S. ¿Ya? Insisto, al principio quizá no van a entender out. Mucho. Consultation. ¿Ah? Y los otros verbos, cuando tú los plurales, el we, el you y el they. Ah, que también lo explican. Ay. Es que siempre prefiero explicar lo distinto. Porque es más fácil aprenderse lo distinto que es menos aprenderse lo otro. ¿Ya? Y necesito borrar esto.
vamos ahora con las interrogativas. Ahí está. Lo mismo que en la negativa. El verbo va a ir sin S. Sin embargo, vamos a tener el auxiliar do o das. Lo mismo que pasa en la negativa. ¿Ya? Entonces yo aquí le escribí la regla general. Y por eso le escribí do, das, y por eso acá le escribí entre paréntesis las terminaciones porque va a depender del sujeto. Nada más que del sujeto. Escucha reírse de su teléfono. Lo vi tantísimo. Entonces, reglas específicas. Este es un cuadro torpedo que yo me aprendí súper bueno. Para estudiar, no para tenerlo en la prueba. Winston, ¿Sí? ¿alguna vez piensa traer el cuaderno? Sí, cuando me acuerde. Cuando Ya, deje de mañana ser, lo va a traer porque si no yo no lo voy a dejar entrar. cuando deje de ser iPhone, ese iPhone. Así nomás. Ya voy a tratar de acordarme. Si no se acuerda ya saben, va a venir por la pura. Entonces, en afirmativa los sujetos he, she, it van a llevar una S. ¡Ay, qué terrible! Piensa más rápido en lo que escribo. ES y ES. En negativa, con los sujetos he, she, it van a llevar el does not, que se abrevia como doesn't, y el interrogativo va a llevar el auxiliar does. Y ahí tienen todo el presente simple resumido. Así de mágico. Allá, en este cuadrito. Está todo el presente simple resumido. Ahora, respondiendo a la pregunta que hizo Hernán, ¿qué pasa con we, con they, con los plurales? Los plurales van a seguir la regla del I, del sujeto I. Es decir, Singular, ¿no? no tanto porque sean singular, sino que, no sé, pero he, she, it siempre van a ser distintos, ellos son especiales. Siempre van a ser distintos. Ya, voy a anotar entonces los otros acá abajo. Entonces, con I, you, we y they se ve. Sorry, pero primera vez que lleno tanto la pizarra. Entonces, en afirmativa, aquí el verbo va a ir en infinitivo. Aquí vamos a usar el do not, que se abrevia en don't, y el auxiliar do. Afirmativo, negativo, interrogativo. Yo voy a hacer de matemática. Una fórmula. ¡Uy! Química mejor. ¿Ah? Química mejor. ¡Ay, no! Me cargaba la química. ¿Viste? Ahí sí. Siempre me iba mal en química, no sé por qué.
No la entiendo la química. ¿Viste lo que hizo un japonés? Sacó el cálculo de cuánto medía la cancha de los supercampeones. Ah, por... 18 kilómetros y Oliver Atom llegaba a correr a 150 kilómetros por hora. Ya. Los goles llegaban a estar al tiro dentro del arco. Po. Pero te digo, imagínate lo que tienen tiempo los japoneses cuando hacen un tipo de medición. Y más encima, un gol duraba como 3 capítulos. Un partido dura 2 meses, Sí, así como las peleas de Goku. una cosa así. Ya, entonces, dijimos que para, me voy a enfocar solamente en esto, esto es lo que estoy mirando, el cuadro verde. Dijimos que para he, she, it, en oraciones afirmativas, el verbo va a llevar S, ES o IES, según la terminación que tenemos acá. En el caso de la negativa, vamos a usar el auxiliar does not o doesn't. ¿Y cómo va a quedar el verbo? Esto me faltó colocar. Verbo en infinitivo. Y acá también. Verbo en infinitivo. Au. Verbo en infinitivo. Verbo. Ahora sí. Palabritas sí. Entonces, para he, she, it, me canso. Para he, she, it, en afirmativo, el verbo va a llevar S, ES o IES. En el caso de las negativas, vamos a usar el auxiliar does, la negación, doesn't, y el verbo va a quedar en infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Solo, espera. Que no va a llevar nada de ese, no va a sufrir ninguna modificación, tal cual como viene de fábrica. Y en el caso de las interrogativas, vamos a usar el auxiliar does y el verbo también en infinitivo. En cuanto a los verbos I, you, we y they, el verbo en afirmativa va a ir en infinitivo. ¿Ya? Infinitivo. Es decir, sin ninguna S. Ninguna. En negativo vamos a usar el auxiliar do, not y el verbo en infinitivo. Y en interrogativo vamos a usar el auxiliar do más el verbo en infinitivo. ¿Ya? Entonces, tenemos las reglas generales, el resumen, reglas específicas. Súper. ¿Me boto toda esa fórmula en el brazo? No. ¿Te la quieres tatuar? ¿No? 12 no. Pero podría ser una puntilla y me la pinto así con Igual veo algunas caras medias dubitativas. Necesito que lo analicen, lo piensen. Es fácil porque cada vez que nos encontremos con una palabra, sobre todo las que son negativas y ¿cómo se llama? Interrogativas, van a ser presentes simple si llevan el afirmativo es un poco más complicado. Si lleva S, IS o ES, ya sabemos que es pertenece al she, he, it. Exactamente. Y si no lleva ese, ¿por qué pertenece al resto? Sí. Y si está solamente el I con el verbo, es porque lleva resto. Exactamente. Entonces, aparte de Hernán, que no tiene ninguna duda, ¿el resto tiene alguna duda? Chiquillos, díganme ahora porque después yo no quiero que en la prueba se vea que tenían muchas dudas. Eso es peor que preguntarme ahora y volver a repetir todo. Con un ejercicio. Yo creo que con ejercicio. Con un ejercicio
ejercicio que nos hiciera. Sí, de hecho los ejercicios específicos se los voy a traer mañana. Mañana. Yo mañana puedo ir. Yo se los mando al correo. Se los mando al correo. Yo se los voy a traer mañana. Ay. Los ejercicios específicos. ¿Ya? Hoy día, por mientras, vamos a hacer un poco la diferenciación entre el presente continuo y el presente simple. Porque suele confundirse. Ya que el presente continuo es una acción que continúa. Sin embargo, el presente simple es algo que se continúa en el tiempo. Se transforma en rutina. ¿Ya? No hace el presente continuo. Entonces, lo que podemos hacer ahora es terminar la idea que estábamos haciendo ayer. ¿Ya? Y a medida que vayan surgiendo las dudas, ustedes me las van preguntando. ¿Ya? ¿Y todas las cosas que quieran llamar a mucho? No, al final, hasta que no se me